El Museo Casa Natal de Vasco Núñez de Balboa fue escenario el 26 de septiembre de la presentación del libro titulado La Pasión de Balboa, de la escritora extremeña Rosa López Casero. La obra representa un homenaje al descubridor jerezano y con ella su autora ha querido contribuir al mayor conocimiento de su figura y de su hazaña. La concejala de Cultura, Virginia Borrallo, presentó el acto reseñando la trayectoria de Rosa López como escritora. Esta noche presentamos a Rosa López, autora de la novela La Pasión de Balboa, y bueno, os voy a hablar un poco de ella. Rosa López nace en Torrejoncillo, Cáceres, reside en Coria desde 1978, es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, tiene estudios de Filología, Historia, Sociología, Magisterio y Pedagogía y es diplomada en Inglés por la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Ha colaborado con la editorial Everest. Ha sido directora del equipo de orientación educativa y psicopedagógica del sector de Coria durante varios años. Ha sido miembro del jurado en diversos certámenes literarios. Ha impartido cursos de animación a la lectura y participado en el programa de fomento de la lectura de la Junta de Extremadura. Ha impartido conferencias literarias en Cáceres, Madrid, Barcelona y Jerez de la Frontera. Algunos de sus cuentos y microrrelatos han sido premiados o han resultado finalistas en diversos certámenes literarios, tanto españoles como extranjeros, y han sido publicados en antologías, revistas e Internet. Es autora de libros publicados como La Nueva Caperucita, Coria y El Museo de la Cárcel Real de Coria. Asimismo, es autora de libros inéditos, un volumen de cuentos y novelas. Una de ellas es La Travesía de los Sueños, que ha sido premiada con la beca a la creación por la Junta de Extremadura en el año 2011. Actualmente es colaboradora con el Periódico de Extremadura, articulista de opinión en la Prensa 4 de Madrid y colabora en la Crónica de Coria en Torrejoncillo, Todo Noticias, Noticias Coria, con diversas revistas y con el blog 5 Aula 5. López habló de la amplia labor de documentación que ha realizado para escribir esta novela sobre el descubridor del Pacífico, a quien calificó de ser excepcional, subrayando que su obra comienza aquí en Jerez de los Caballeros, donde sitúa la infancia de un Balboa inquieto y protagonista de numerosas correrías. Los cronistas de la época dicen que era un ser excepcional y precisamente lo he cogido como protagonista de mi novela porque tenía unos valores extraordinarios, un valor, un tesón, que fue lo que le llevó a realizar esa gran hazaña del descubrimiento, como él decía, del Mar del Sur, como él lo bautizó. Además, de todos los valores de valiente, de inteligente, era un hombre muy conciliador. Por eso consiguió pues, alianzas importantes con los indios, sin necesidad de luchar con todo el que venía a ser vasallo de los reyes de España. Y también, dicen los cronistas, que se veía a uno de ellos, uno de sus soldados, que no era capaz de seguir, era capaz de cogerlo a cuestas y llevarlo. Y si unas personas pasaban hambre, cogía la ballesta, cazaba un pájaro para dárselo de comer. Entonces, los soldados le idolatraban. La gente del pueblo a la que luego llegó a gobernar también. Pero tuvo muchos enemigos y eso fue lo que le causó la ruina. Y es normal. Físicamente era un hombre extraordinario. Era alto, guapo, rubio, de ojos azules. Un hombre muy guapo. Además tenía una voz melodiosa que cautivaba. Las mujeres estarían locas por él, lógicamente, ante la envidia de los demás hombres. Y luego todos estos valores que decimos que tenía, como buen estratega, como inteligente, como bondadoso, valiente, todo eso hacía que los que estaban a su lado, los demás capitanes o sus jefes, pues le cogieran envidia y odio. Y eso es lo peor que puede haber. La mayoría de los escritores comienzan, vamos, he visto, no quiero decir a lo mejor que haya leído todos, pero he leído muchísima bibliografía sobre Núñez de Balboa, y comienzan cuando él se va de polizón, cuando la escena del barril. ¿Por qué? Porque es de lo que más documentación tenemos. Para escribir una novela, y sobre todo una novela histórica, que hay que ser fieles a la historia, a todo lo que hay constancia escrita, pues hay que documentarse mucho. Y entonces, lo poco que hay o lo mucho comienza a partir de ahí, de esa etapa. Pero todo lo anterior, nada, solamente unas pinceladas, que nació en Jerez, que su padre se llamaba quizás un tal Don Nuño y poco más, y que fue paje del señor de Moguer. Eso es lo que nos dicen las crónicas y la mayoría de los libros por eso comienzan mucho más adelante. Yo no, yo empiezo aquí, en Jerez. El primer capítulo está completamente dedicado a vuestro pueblo y para mí, bueno, es que
me llena de satisfacción pensar que estamos en la casa donde nació y vivió Vasco Núñez de Balboa. Esto seguramente me imagino que serían las Trojes, porque sabéis que era la planta baja y tendría corrales y tendrían cuadras, porque eran hidalgos, aunque venidos a menos, y estos serían las Trojes de la casa, donde tendrían el grano, y donde él seguramente jugaría con sus amigos, porque era muy travieso. Entonces, me vais a permitir, voy a leeros solamente un poquito el comienzo, aquí, porque el libro comienza cuando él tiene 11 años, pero luego recuerda desde que se quedó sin madre a los 4 años. El primer capítulo se llama Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa corría por las calles de Jerez como alma que lleva el demonio. Casi pisándole los talones, un acaudalado tendero lo perseguía. «Párate, pelirrojo del carajo», porque él era pelirrojo de pequeño. «Espera que te eche el guante, malandrín. Prueba a cogerme, ja, ja, ja». El muchacho de unos 11 años se metió entre los soportales de la plaza, corrió por las calles aledañas al mercado y ascendió por una calle empinada hasta lo más alto de la ciudad. Al hombre le faltaba fuelle para seguirle y desistió. Momentos antes, Vasco se encontraba en la plaza holgazaneando con 3 amigos. Un carruaje se había detenido junto a un puesto de verduras y frutas. El puesto consistía en un tablado bajo con 2 palos en los extremos y sustentado por 2 ruedas de madera. Sobre las tablas, el vendedor exponía su mercancía en canastos de esparto y junco. Por la mente de Vasco cruzó una idea como un relámpago. Sacó del bolsillo una cuerda y la ató por un extremo al cajón atiborrado de mercancía. El otro extremo lo anudó a la parte trasera del carruaje. Cuando éste retomó la marcha, tiró del puesto y una lluvia de manzanas, granadas, limones y verduras inundó el suelo de la plaza. Los amigos de Vasco se escabulleron cada uno por su lado. Alguien le señaló como el culpable de aquel destrozo y el vendedor comenzó su persecución con un palo en la mano. Como no consiguió atraparle, se encaminó hacia la casa señorial de los Balboa, esta donde nos encontramos. Una criada le negó la entrada, pero él armó tal vocerío que don Nuño ordenó dejarlo pasar. Ya en su presencia le dio quejas del comportamiento de su hijo, el pelirrojo, y de cómo le había echado a perder toda la mercancía. Don Nuño, un hombre más bien bajo, enjuto, con una nariz superlativa que sobresalía en su cara delgada y un gran bigote que le tapaba el labio superior, se sacó una bolsa del pecho, extrajo unos reales y se los dio al tendero. Este pensó que había hecho un buen negocio, casi le quitó la bolsa de la mano y después de hacerle una reverencia al hidalgo, salió presto. La novela, según se avanza en sus páginas, narra con fidelidad las hazañas de un personaje fundamental de los primeros españoles que llegaron a América.